Pero bueno, hermanos, regresamos en esta mañana a Hechos 5, si me acompañan, a Hechos 5. Continuamos con nuestro estudio versículo a versículo de este gran libro. Nos encontramos en el capítulo 5. La semana pasada, recordarán ustedes, cubrimos hasta el versículo 11. Hoy retomamos el versículo 12 y en adelante. Estamos estudiando dos situaciones que Dios usa para fortalecer a su iglesia. En los versículos 1 al 11 vimos la primera. Dios usa el pecado inclusive para fortalecer a su iglesia. Y en segundo lugar vamos a ver hoy cómo Dios usa en los versículos 12 al 42 la persecución. Entonces vamos a leer brevemente los versículos 1 al 11 para recordar el contexto. Ya lo vimos a detalle, simplemente vamos a dar lectura, hacer algún comentario y seguir adelante. Recuerden que aquí en Hechos 5 nos encontramos con la primera generación de cristianos que existió. Esto es después de Hechos 2. Esta es la iglesia, la primera iglesia, guiada por los apóstoles, sin embargo, como toda congregación local, no perfecta. Aquí vemos pecado en medio de ella. Primer registro que Lucas, el escritor de este libro, guiado por el Espíritu Santo, registra del pecado en esta joven congregación que hasta el capítulo 4 de Hechos hemos visto unidad, amor, bendición, milagros, predicación fiel de la palabra. Sin embargo, aquí vemos pecado y es de esperarse, es inevitable. Cuando tienes pecadores, aunque sean redimidos, que son parte de una congregación, y así es toda congregación local, todos somos pecadores redimidos, es inevitable que el pecado en algún punto va a infiltrarse en la vida de la iglesia. Y aquí lo vemos, y vamos a ver comenzando en Hechos 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Recuerden que la palabra traducida sustrajo en Reina Valera 60, tradúcele una palabra griega que significa malversación de fondo, robo. Entonces, Ananías robó. Aparentemente es probable que la costumbre en esa época es que daban todo lo que vendían, como lo vemos en Hechos 4, lo traían a los pies de los apóstoles para que ellos distribuyesen a su vez según la necesidad de la gente en la iglesia. También es probable que Ananías se había comprometido a dar todo y mintió. Y noten que su mujer también es cómplice. Y llegan ya y lo traen a Pedro, versículo 13, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Lo sabía Pedro, probablemente por revelación divina o probablemente porque hizo las cuentas y él sabía cuánto tenía que dar Ananías. Sabía que Satanás lo había incitado. Esto fue por revelación especial, como apóstol tenía esa capacidad en esa época. Sin embargo, esto no eximió a Ananías de su responsabilidad. Lo vemos en el versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Él fue responsable. Él escogió ser avaro, ser hipócrita, dar la apariencia de que era como los demás. Sin embargo, estaba mintiendo y Dios lo sabía y Pedro lo supo también, de nuevo, probablemente por revelación especial. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Esto fue sobrenatural. Dios lo mató, lo fulminó en el acto. Versículo 5, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hermanos, aquí quedó sacudida la unidad, la confianza, el amor de unos a otros como cristianos. Pónganse a pensar, lo único que han visto estos cristianos es integridad, bendición, amor, unidad, y de pronto públicamente Pedro denuncia a Ananías y Dios lo mata en el momento. Hay temor obvio de no pecar, seguramente esto había llevado a varios a examinar su vida, pero esto habría sacudido fuertemente a la iglesia. Y versículo 6, levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Versículo 7, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido.
No sabía. Zafira llega 3 horas después. ¿Por qué llegó 3 horas después? Como lo dice un comentarista, por la razón por la que quizás algunas de ustedes, hermanas, llegaron tarde esta mañana. Probablemente se estaba arreglando y se tardó. No, no es cierto, hermanos, ese es apócrifo, ¿eh? Todos muy serios, atentos. No, no sabemos. Ya saben, hermanos, si su esposa se tarda, le dicen, ay, mi amor, no seas como Zafira. Te estoy esperando, vamos a llegar tarde, mi amor, apúrale. Y ustedes igual le dicen, mi rey, cuando no les quiera dar dinero para su gasto, no seas como Ananías, eso está peor. Ayúdame, no retengas. Versículo 7, ella no sabía. Y versículo 8, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aquí vemos pecado en la iglesia. Y podríamos pensar, oye, pues seguramente la iglesia se vació después de eso. Sin embargo, noten lo que sucede. Aquí en los versículos 1 al 11 vemos que Dios usa esta situación de pecado para fortalecer a su iglesia, junto con la segunda situación que vemos ahí en Hechos 5, versículos 2 al 42. Encontramos persecución, persecución. Observen lo que vemos en el versículo 12. En el 11, la iglesia está inundada de temor, y no solo ellos, sino todos los que oyeron estas cosas. Esto es gente de afuera de la iglesia. Habríamos podido pensar, oye, ¿sabes qué? Pues la iglesia se vino abajo, iba tan bien, pecaron, y encima de eso Dios, diría alguien, se le pasó la mano y los juzgó. Esto iba a ayuntar a la gente, esto iba a vaciar la iglesia. Los apóstoles probablemente se iban a paralizar de temor por esto, y quizás no hubiera habido ministerio. Sin embargo, noten la bendición de Dios sobre la iglesia, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían, ¿qué? Muchas señales y prodigios en el pueblo. Una pausa. Hermanos, noten, aquí vemos que hay abundancia de milagros. Ya habíamos visto un milagro específico, por ejemplo, ahí en Hechos 3, Hechos 2 y 3 habían señales. En el 3, Pedro y Juan levantaron a un cojo de nacimiento, ¿recuerdan? Sin embargo, noten, aquí hay muchas señales, prodigios en el pueblo. Y noten esa frase tan importante, ahí en el versículo 12, vemos algo que en los capítulos 2 y 3 de Hechos ya mencionamos, hablando de cómo esta época de Hechos fue una época única en la cual Dios estaba certificando la predicación del Evangelio a través de los milagros que Él producía por mano de los apóstoles y personas cercanas a ellos. Esto es importante. Ya lo vimos en los capítulos 2 y 3. De hecho, observen ustedes, regresando al capítulo 2 por un momento, observen el versículo 43. Hechos 2, 43. Después de que nace la iglesia, ¿recuerdan ahí en Hechos 2? Lo estudiamos a detalle. En Hechos 2, 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quién? Por los apóstoles. Y noten ustedes lo que sucede ahí en Hechos 3, versículo 6. Ahí está Pedro con Juan con el cojo. Y en Hechos, por cierto, noten el contexto, Hechos 3, 2. Hechos 3, 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Y noten en Hechos 3, 6, Pedro dijo, le está hablando al cojo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Versículo 10, Hechos 3, 10. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Esto es impresionante. Y de ahí aprovechan para predicar el Evangelio, ¿recuerdan? Entonces, en Hechos 2:43, después de que se convierte en 3,000,
Muchas maravillas y señales eran hechos ¿por quién? Los apóstoles. En Hechos 3, ¿quién sana al cojo? Pedro. ¿Quién era Pedro? Un apóstol. Ahora en Hechos 5:12. Regresando a Hechos 5:12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Por la mano de quién se hacían milagros? De los apóstoles. Hermanos, mucha atención, esto es un punto muy importante. De acuerdo con Hechos, ¿cuántos cristianos hay aquí? ¿Se acuerdan? Regresen al capítulo 4. 4:4. Hechos 4:4. Vamos a ver cuántos miembros había en esa primera iglesia. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. De acuerdo con Hechos 4:4, hay 5,000 hombres nada más, lo cual indica que si añades a las mujeres, podrían haber fácilmente pasado los 10,000 quizás, hijos adultos, seguro hay 5,000 hombres en Hechos 4. Y de nuevo, es probable que 9, 10, hasta 15,000 personas en total. Y regresando a Hechos 5:12, ¿cuántos de esos miles de cristianos hacían milagros? Hasta aquí vemos que únicamente los apóstoles. Y hermanos, mucha atención, este patrón lo vemos a lo largo de Hechos. Aunque habían aquí miles de cristianos, en Hechos encontramos, mucha atención, únicamente a 16 personas que Dios usó para hacer milagros. 16. Escuchen, ¿quiénes son? En primer lugar, lo vemos en Hechos 5:12. ¿Quiénes? Los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles había? 12, ya los vimos en Hechos 2:43, capítulo 3, aquí en el 5:12. Van 12. Hay que añadir a Pablo, quien sería también apóstol, sería el número 13, y lo vemos haciendo milagros en Hechos 14, 8 al 10. Entonces, ¿cuántos van? 13. Estudiaremos a detalle más adelante, pero por ahora en Hechos 6:8 encontramos a Esteban. No era apóstol, pero era un líder cercano a ellos. En Hechos 6:8 vemos a Esteban haciendo milagros. Van 13 más Esteban, ¿cuántos? 14. En Hechos 8:6 encontramos a otro. Este hombre también cercano a los apóstoles, un líder, un evangelista, no apóstol, pero en Hechos 8:6 vemos a Felipe. Entonces con Felipe sería el número 15. Y finalmente en Hechos 14:3 encontramos al único otro hombre que registra hechos que Dios usó para hacer milagros. En Hechos 14:3 encontramos otro que no fue apóstol, pero fue otra vez un líder cercano a los apóstoles, y su nombre es Bernabé. 16 únicamente. Entonces, aunque había más de 5,000 creyentes, conforme avance el libro de los Hechos, los únicos que hacen milagros eran los apóstoles y líderes cercanos a ellos. Esto es muy importante, hermanos. Esto confirma, como ya lo hemos explicado en Hechos 2 y 3, que la capacidad de hacer milagros solo fue por un tiempo y la tuvo un número de personas reducido. Y por cierto, esta verdad se confirma a lo largo de la Biblia. Piensen esto, ¿cuántos creyentes a lo largo de la Biblia encuentras haciendo milagros? Proporcionalmente hablando, muy pocos a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, encuentras que en la Biblia los únicos que resucitaron muertos o que Dios usó para resucitar muertos fueron 5 personas. Elías, 1, Eliseo, 2, Pedro, 3, Pablo, 4, ¿y quién más? El más importante, el Señor, 5. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes fueron los hombres que Dios usó para desatar los juicios milagrosos en el Éxodo que llamamos las plagas? ¿Cómo se llamaban? Moisés y Aarón. En Josué, en el libro de Josué encontramos al sucesor de Moisés, ¿cómo se llamaba? Josué, usándolo Dios para dividir las aguas del Jordán, en Josué capítulo 3.
Lo vemos ahí con los muros de Jericó en Josué 6. Recuerdan el sol y la luna detenidos en Josué 10. Las plagas, recuerdan, lo vemos ahí prácticamente de Éxodo 3 hasta el 12, Moisés y Aarón. Luego en el libro de Josué vemos a Josué. Y avanzamos en la historia y encontramos a Sansón, otro, con fuerza sobrenatural, ¿recuerdan? Ahí, por ejemplo, en Jueces 16:30. Encontramos más adelante en la historia bíblica, ahí en Primero de Reyes 17, por ejemplo, a Elías resucitando un niño y haciendo otros milagros. Después, más adelante, ahí en Segundo de Reyes 4, Eliseo haciendo flotar el hierro y resucitando un muerto. Después, pasas al Nuevo Testamento y obvio podrás considerar a Daniel en un sentido, ¿no es cierto? Ahí Daniel con las visiones sobrenaturales que recibió, aunque no hizo quizás milagros como los otros, pero Dios actuó de manera milagrosa. ¿Recuerdan? Salvándolo del foso de los leones cuando Daniel tenía en Daniel capítulo 6 más de 80 años de edad. Y llegas al Nuevo Testamento. ¿Quiénes hacen milagros? Lucas 10, 9 y 17. Encontramos a los 70 que envió el Señor, ¿recuerdan? Y ya dijimos en el libro de Hechos, encontramos a los 13 apóstoles, Esteban, Felipe, Bernabé. Entonces, hermanos, esto es significativo, particularmente cuando en la actualidad muchos dicen, cualquier persona en todo momento puede hacer ¿qué? Milagros. No es así. Aún a lo largo de la historia bíblica ya lo explicamos. Dios no hace milagros todo el tiempo a través de toda persona. De hecho, en la Biblia, señalando a estas personas, solo encontramos 6 épocas en las que Dios hizo milagros, recuerdan, de manera concentrada. La época de la creación, Moisés, recuerdan, Elías, Eliseo, Daniel, y encontramos también acá en el Nuevo Testamento los evangelios, Hechos, Jesús y los apóstoles, y la sexta época va a ser en la época de la gran tribulación en Apocalipsis. Entonces, Dios no hace milagros todo el tiempo a través de cualquiera. Muy importante entender esto, no creas de nuevo que la capacidad de hacer milagros en el sentido bíblico, como los que vemos aquí, no que voy a orar por ti, te pongo la mano y se te quitó el dolor de cabeza, no. Recuerden, situaciones de, por ejemplo, en el área de sanidades, en las que Dios interviene de manera sobrenatural, alterando los procesos normales por los que rige la creación, sanando de manera instantánea con una palabra, toque enfermedades orgánicas, etcétera, levantando muertos, esos son verdaderos milagros. Entonces, regresando a Hechos 5:12, tenemos aquí a los apóstoles haciendo milagros, y noten, regresando al texto, en Hechos 5, versículo 12 nos dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y continúa el versículo 12, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Quiénes son los todos aquí? Parece referirse a todos los cristianos. Vimos en Hechos capítulo 13 que el pórtico de Salomón se refiere a una parte del templo. Y ahí están, noten, muy importante en dónde están. En el corazón, en el cuartel general de la religión judía apóstata, corrupta de la época. Ahí están. Y está Dios a través de ellos, versículo 12, haciendo milagros, ahí están todos. Y nota en versículo 13, de los demás, esto es de los no creyentes, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Estos son incrédulos, los incrédulos los alababan, pero guardaban su distancia por temor de morir por su pecado, como lo vemos en los versículos 5 al 11. Dicen, oye, no te metes con ese grupo porque matan ahí. Ahí matan, entonces no cualquiera se acercaba. Ahora, ¿acaso esto significa que lo que pasó en Hechos 5, 1 al 11 de nuevo detuvo el crecimiento de la iglesia? Sí había gente que, note en versículo 13, ninguno de los incrédulos se atrevía a juntarse con ellos, solo había un reconocimiento. Versículo 14, sin embargo, noten, esto no impidió el crecimiento de la iglesia. Hechos 5, 14, y los que creían en el Señor aumentaban más. Escuchen ahí, esa palabra aumentaban, es de una palabra griega que se debe traducir, o se puede traducir, eran añadidos. En el griego es un pasivo.
Y aquí nos da la idea de lo que vimos en Hechos 2:47. ¿Quién es el que añadía a la iglesia? El Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser, ¿qué? Salvos. Y aquí está el Señor, noten, en su soberanía, bendiciendo esta congregación después de un juicio fuerte que sin duda contribuyó a que la iglesia cultivara su santidad, siguiera cultivando su santidad. Dios aquí los está bendiciendo y señala Lucas, aquí el autor, versículo 14, noten quiénes eran los que estaban creyendo. Hechos 5:14, gran número así de hombres como de mujeres. Entonces en el versículo 13 vemos que los que temían morir por su pecado se mantuvieron alejados. Pero en el versículo 14 vemos que muchos creyeron, Dios salvó a muchos, a pesar de que en los versículos 1 al 11 había juzgado de una manera tan fuerte el pecado. Los que no quisieron creer se mantuvieron ¿dónde? Lejos. Los que creyeron que se acercaron. Hay congregaciones que piensan que si predicas contra el pecado, si enfrentas el pecado como enseña la Biblia, vas a vaciar una congregación, vas a impedir que la iglesia crezca. Pero esa es una manera de pensar incorrecta, como lo vemos aquí en los versículos 13 y 14. Una iglesia que enfrente el pecado conforme a la palabra de Dios es usada por Dios para salvar a personas del poder, la paga presencia de ¿qué? Del pecado. Una iglesia que enfrenta el pecado conforme a las Escrituras es usada por Dios para salvar a personas del pecado. Una gran verdad. Y noten, la contraparte es que el incrédulo impenitente, como lo vemos aquí, en los versículos 12 y 13, el incrédulo impenitente no se quiere acercar a una iglesia que enfrente el pecado conforme a la Biblia. ¿Por qué? Porque esa es nuestra tendencia pecaminosa. Juan 3, 19 y 20, ¿recuerdan? Esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Esto es lo que sucede en 2 de Timoteo 4, ¿recuerdan? Cuando Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra. Y en 2 de Timoteo 4, si me quieren acompañar ahí, 2 de Timoteo 4 puede ser es un principio que es ilustrado en Hechos 5. 2 de Timoteo 4, Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, 2, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, todo el tiempo, predica la palabra, Timoteo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, esto no la tolerarán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En otras palabras, van a buscar maestros que les digan cosas que encajen con sus concupiscencias, esto es, con sus deseos pecaminosos. Pero noten, no predican la verdad estos maestros. Versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las ¿qué? A las fábulas. Tantos en la actualidad que son así, ¿no es cierto? Que supuestamente predican y son simplemente discursos, versículos mal usados, deliberadamente muchos hacen a un lado hablar del infierno en contra del pecado, minimizan lo que dice la Biblia, porque si no se les vacía la iglesia. Y se les puede vaciar la iglesia, pero ¿saben por qué? Porque esa iglesia, supuesta iglesia, no quiere oír la verdad. Porque es probable que muchos ahí ni siquiera sean que salvos. Es lo que vemos en Hechos 5. Los que creían buscaban la verdad, buscaban estar con gente que cultivaba la santidad igual que ellos, porque eso es lo que el Espíritu produce en una vida que Él regenera. Sin embargo, los otros los alababan. Oye, como muchos, ¿no? Oye, yo te respeto por ser cristiano, qué bueno que estudias la Biblia. Y en tu iglesia, qué bueno que enseñan la Biblia también. Pero yo me quedo acá en mi iglesia, entre comillas, que me habla bonito, me da lo suficiente de Biblia en términos superficiales como para sentirme cristiano.
y apaciguar mi conciencia. Pero muchas de estas personas no son salvas. No son salvas. Regresando a Hechos 5, versículo 13, una gran oportunidad de hacerte una pregunta. ¿Quieres saber quién eres? Observa a la gente que quiere estar contigo, que te busca. Porque aquí en Hechos 5, versículos 13, los incrédulos no se atrevían a juntarse con ellos, pero versículo 14, los que creían en el Señor, ¿qué? Se acercaban. Así es en tu vida. Un buen parámetro de cómo estás espiritualmente es ver quién quiere estar contigo. Si estás cultivando la santidad, otros que quieran cultivar la santidad se van a sentir atraídos a ti, ¿no es cierto? Si estás viviendo de manera pecaminosa, otros que son igual que tú se van a acercar a ti. Y así es. A veces pensamos, oye, mi hijito es tan lindo, mi hijito es un angelito, ay, está rodeado, sus amigos son los malos, está rodeado de puro rufián. Ay, son terribles las mamás de mis amigos, pero mi hijito es de lo mejor. Lo siento, mamá. Noticia para el Día de las Madres, que te puedes sacudir y ya sabes a dónde vamos. Si tu hijito está rodeado de rufianes, es un rufián igual que ellos. Así es. Igual, aprovechando una aplicación para los solteros, así es. Y aún en nuestra vida como casados, en el momento en el que te casas o a quien te sientes atraído, no justifiques, digas, oye, es que mi hija se casó con un sinvergüenza. Ella es un angelito, pero él es de lo peor. O mi hija es tan linda, o mi hijo es tan lindo, yo no sé por qué se casó con esta mujer tan mala. ¿Sabes qué? Tu hijo es igual que ella. Por eso se casó con ella. Por eso se casó vos con quién? ¿Con Dalila? No, con Ruth. ¿Con quién se casó Sansón? ¿Con Ruth? No, con Dalila. Buscó a Dalila y así es. ¿Quieres una Ruth? Tienes que ser un qué? Vos, un hombre de Dios. Es obvio. No puedes esperar casarte con Ruth cuando eres un Sansón. Claro. No, ni le vas a interesar una Ruth, le vas a gustar una Dalila, porque eres igual que ella. Entonces, es una gran oportunidad de examinar nuestra vida. ¿Quién quiere estar contigo? ¿Con quién disfrutas estar? Porque eso revela quién eres realmente. Puede ser que no seas cristiano, puede ser que seas un cristiano que no está creciendo como debe, pero digo, es obvio. No te digas que anhelas la santidad y con quien más disfrutas estar es con tus cuates de pachanga en el mundo. Es obvio. Te aburre estar con cristianos, pero ¿cómo disfrutas estar con tus amigos en la fiesta? ¿Qué habla eso de ti? Habla dónde está tu corazón, quién eres. ¿Eres igual que tus amigos de la fiesta? Entonces, es lo que vemos aquí en Hechos 5, versículos 13. Los incrédulos, obvio, ni se atrevían, pero los cristianos, versículo 14, los que Dios salvaba, noten en el 5:13, 5:14, los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. La iglesia está creciendo. Noten, versículo 15, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hermanos, esto muestra la realidad de las sanidades que Pedro realizó. La gente estaba tan convencida, y era una realidad, de que realmente a través de Pedro y los apóstoles se hacían milagros, que ellos creían que si su sombra caía sobre ellos, la sombra de Pedro, los sanaría. Sin embargo, observen que el texto no dice que esto pasó. Muy importante esto. No sea que se encuentren ahí con un charlatán en la televisión y les diga, a ver, ponte aquí cerca de mi mano y demás, y tontería y media. Hermanos, ni aquí, ni en el resto de hechos, ni en los evangelios, ni en el resto del Nuevo Testamento, se registra que la sombra de alguno haya sanado a una persona. No existe eso, no lo vemos. Y nota en versículo 16, Dios lo está usando de tal manera
Y realmente están haciendo milagros de tal manera que versículo 16, aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Recuerdan que en Hechos 4:30 ellos le pidieron a Dios que hiciera milagros y vemos aquí a Dios respondiendo a su oración. Y noten que parte de esos milagros incluyeron sanar atormentados de espíritus ¿qué? Inmundos. Observen de nuevo, como lo confirma el resto del Nuevo Testamento, que esta capacidad de liberar a gente de tormento demoníaco perteneció únicamente ¿a quién? Los 5:12 regresen. ¿Por la mano de quiénes? De los apóstoles. Hacían muchas señales y prodigios. Y por cierto, en el Nuevo Testamento los que son poseídos por demonios, lo dijimos creo que la semana pasada, en el Nuevo Testamento los que son siempre habitados espacialmente por Satanás, ¿son qué? Incrédulos. ¿Por qué? Porque vosotros sois el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y recuerden, el Espíritu Santo no renta su casa, no comparte cuarto con nadie. Vive solo y no se encuentra registro alguno de un cristiano genuino que fue poseído por Satanás. Recuerden 1 Juan 5, sabemos que somos de Dios, el mundo entero está bajo el maligno, aquel que es engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno ¿qué? No le toca, no le toca. Y hermanos, noten de nuevo este punto, los que llevan a cabo estas sanidades relacionadas con tormento demoníaco, ¿son quiénes? Apóstoles, gente ¿sí? Asociados cercanos a ellos, líderes cercanos a ellos. No se te vaya a ocurrir abrir, como algunos, un ministerio de liberación demoníaca. No es para nuestro día. Si te llegas a encontrar a alguien de quien sospechas que está controlado por demonios, la recomendación práctica es que ores por él, tengas cuidado y le prediques el evangelio. Porque el único que lo puede liberar es Dios a través del evangelio. Colosenses 1 lo dice. Él nos libró de la potestad, de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Y Dios usa el evangelio, que es Romanos 1:16, que poder de Dios para salvación. Tú no tienes la capacidad, yo tampoco. No le juegues al exorcista, al liberador, porque tú no tienes la capacidad que tuvieron los apóstoles en esa época. Regresando aquí al versículo 17, noten, no olviden dónde están ahí, la gente está creyendo, y dónde se encuentran, versículo 12, al final en el pórtico de Salomón. Entonces están ahí en la puerta de el cuartel general, recuerden, de la apostasía judía de ese entonces. La religión judía en ese entonces, recuerdan, apóstata, habían matado al Señor, y obviamente el Señor está haciendo esto, a través del Evangelio está salvando a mucha gente, están habiendo muchas sanidades, hasta están trayendo gente de fuera, y como es de esperar, observen en el versículo 17, la respuesta de los líderes religiosos judíos. Hechos 5:17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron ¿de qué? De celos. Una pausa ahí. Recuerden que los saduceos, junto con el sumo sacerdote, la mayoría de los saduceos eran los que en su mayoría controlaban el Sanedrín, ¿recuerdan? El órgano jurídico, legal, religioso de mayor autoridad para los judíos en ese entonces. Y recuerden que los saduceos eran unos políticos de cuarta, por así decirlo. Lo que les preocupaba es quedar bien con Roma. Entonces aquí vemos su carnalidad, los arrestan porque infringieron algo, estaban ahí poniendo grafiti en el templo o algo delinquiendo de alguna manera. No, los arrestaron ¿por qué? Versículo 14, porque se llenaron ¿de qué? De celos, de celos. Fueron controlados por los celos, es la idea. ¿Qué hicieron? Que los apóstoles provocaran que el sumo sacerdote y los saduceos se llenaran de celos. Versículos 14 al 16, ya lo vimos. Por el gran impacto del evangelio y los milagros, y tanta gente están llegando a ellos, y siendo estos políticos como eran, probablemente en parte habrían pensado, fíjense, un político, ¿no le encanta eso? Las multitudes, ¿no?
Y así son ellos. Multitudes les están quitando el micrófono y les pueden causar problemas con qué autoridad, con quien quieren llevar la fiesta en paz, con Roma. Entonces están preocupados, se llenan de celos, versículo 18, y observen lo que hacen. Hechos 5:18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Observen que es pública, no es la misma cárcel del 4:13 en donde metieron a Pedro y a Juan. Y noten, son encarcelados simplemente por los celos del sumo sacerdote y los saduceos. Noten, hermanos, de nuevo el control que tenía el Sanedrín en esa época. No hicieron nada y los metieron a la cárcel pública. Entonces, noten, los 12 apóstoles son encarcelados injustamente. Ya no son Pedro y Juan como en el capítulo, ¿recuerdan? 4. Son los 12. Sin embargo, noten lo que sucede, versículo 19. Están, coloquialmente hablando, bajo la sombra, en el bote, están en la cárcel. Y noten lo que sucede, versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. Una pausa ahí. Observen algo que es único. Dios en su gracia les manda un ángel. Esto es sobrenatural, es un milagro, fue parte de la época apostólica de milagros. Si por alguna razón terminas tú en el ministerio público o en el reclusorio, que esperamos no pase, mejor échale una llamadita a un hermano abogado, que gracias a Dios tenemos varios aquí. No esperes que Dios te envíe un ángel para sacarte de ahí. No, esa sería una mala aplicación de Hechos. Lo más prudente en ese caso sería pedirle a Dios que te mande un abogado y no un ángel. Y hermanos abogados, para animarlos, vean qué privilegio tienen. En esa época Dios llegó a usar ángeles para sacar de la cárcel a sus hijos. En nuestra época Dios puede llegar a usarlos a ustedes para sacar de la cárcel a sus hijos. Pero bueno, hermanos, pórtense bien mejor para que los hermanos abogados no tengan que irlos a sacar de la cárcel como el ángel aquí. Como hablaba con un hermano la semana pasada al final y me estaba recordando que él trabajaba en derecho penal y por cortesía obvio, ya saben, amablemente dijo lo que se te ofrezca, aunque me dijo, espero que nunca se te ofrezca nada. Le dije, muchas gracias, de acuerdo. Entonces, en este caso, de manera sobrenatural, Dios manda a este ángel y los libera. Y noten que el ángel les dice, versículo 20, id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Noten esa frase, las palabras de esta vida, hermosa frase. ¿A qué se refiere? Al Evangelio, Filipenses 2:19, la palabra de vida. Juan 6, 67 y 68, es el mensaje de salvación. ¿Por qué se le llaman las palabras de vida? Porque Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos. Noten qué gloriosa verdad. Dios da vida eterna a los muertos a través de las palabras de vida. Palabra de vida, las palabras de esta vida. ¿Qué está haciendo el ángel aquí? Pues les está diciendo, vayan a proclamar el Evangelio. Ahora, ¿qué habrías pensado tú si fueras uno de los apóstoles? Si te aparece el ángel, una vez que recuperas el sentido de lo que está pasando, probablemente del asombro, y te manda ir a predicar, noten, no les dice, ¿saben qué? Aquí la cosa se puso dura, váyanse ya a otro lado. No, los manda puestos en pie, ¿en dónde? En el templo. ¿Qué templo? El templo en donde los encarcelaron, donde los aprendieron. Y anúncienle a quién? Al pueblo. ¿Qué habrías pensado? Oye, a ver, un momentito, señor ángel, ¿me estás pidiendo que vaya a predicar ahí? Ahí me arrestaron, con estas personas otra vez las voy a provocar, y encima de eso, recuerda que ellas mataron al Señor Jesucristo. No estamos provocándolos innecesariamente. Sin embargo, noten versículo 21, habiendo oído esto, entraron de mañana, ¿en dónde? ¿Y qué hacían? Entraron de mañana en el templo y enseñaban. A pesar del riesgo que implicaba ir al templo a predicar el Evangelio, lo hicieron. Y probablemente fue a la hora del sacrificio de la mañana que fueron, cuando habría habido ¿cuánta gente? Mucha
mucha gente. Hermanos, vean qué ejemplo a seguir. Así tenemos que ser por la gracia de Dios. Tenemos que predicar el Evangelio aunque tenga un costo. De nuevo, no te metes en problemas por tu pecado. ¿Por qué fueron encarcelados ellos? Por predicar el Evangelio, no por su pecado. Esa es la única razón por la que debe ser perseguido. No debe ser perseguido por pecado, por imprudencia, que puede ser también pecaminoso en algunas ocasiones. La única razón por la que alguien debe, si es que alguien llega a odiarte, a burlarse de ti, a ser hostil a ti, a correrte del trabajo, a estarte molestando ahí en donde vives, debe ser porque estás viviendo ¿qué? De una manera íntegra. Y no que los vecinos no te quieren, es que no, los vecinos no me quieren porque soy cristiano. ¿Por qué, hermano? Bueno, pues es que me están persiguiendo, tengo mis veladas de oración. ¿Cuándo, hermano? De martes a jueves. ¿Y a qué hora es eso? De la medianoche a las 5 de la mañana. ¿Y qué haces? Pues traigo al hermano de la batería, violín y bajo, pero ya quieren corrernos. Es obvio que es una imprudencia. Y te dicen, "Ay, pero es que es por causa del Evangelio, hermano. Están resintiendo el poder de Dios a través de la alabanza." No, no seas imprudente. O tu familia, o amistades que no quieren estar contigo, es que es porque soy cristiano. No, no quieren estar contigo porque eres un gorrón, siempre te invitan, nunca ayudas con nada. Dice, ya no le invites, no es porque eres un fiel, sino porque eres un abusivo a lo mejor. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que evaluarnos, asegurarnos de que estemos caminando en obediencia a Dios y que si realmente alguien nos odia, alguien es hostil, alguien nos trata mal, que sea realmente por causa del Evangelio. Hablábamos anoche con uno de nuestros hijos y estaba teniendo un problema ahí que no se quieren llevar chiquito nuestro hijo, ¿no? Ya llegaremos a la etapa de algunos de ustedes, 20 y tantos años. Pero ya saben los problemas de niños y uno de nuestros hijos no tiene amigos en la escuela, no quieren estar con él y bueno, estuvimos investigando ahí mi esposa y yo y resulta que investigando nos dimos cuenta por qué. Porque está actuando de una manera que obvio a los otros niños no les gusta estar con ellos. Como papás, obvio, nuestra inclinación pecaminosa, orgullosa sería, tú eres muy bueno para ellos, hijito. ¿No es cierto? No les hagas caso, venga para acá, mi bebito. ¿No es cierto? Pero no, es una oportunidad en la soberanía de Dios de decirle, mi amor, estás sin amigos porque eres así y así y así, buscando ser amorosos, explicarlo a su nivel, pero aprovechar la oportunidad para decirle, oye, ¿no crees que es porque eres muy bueno y los otros no te quieren? Es porque actúas de una manera pecaminosa que molesta a los demás y por eso no te quieren ni ver. Entonces, así también en tu vida tienes que examinarte. No sea que la supuesta persecución que enfrentas sea por algún pecado en tu vida. Pero bueno, seguiremos la semana que entra, ya se nos acabó el tiempo. Oremos para terminar. Si Dios quiere, continuamos. Te agradecemos, Señor, por la bendición que nos diste de abrir tu palabra hoy. Gracias por este tiempo. Gracias por el ejemplo de los apóstoles, por tu poder manifestado a través de esos milagros, a través de la liberación milagrosa de ese ángel. Gracias porque tú eres igual de poderoso hoy y tienes la misma capacidad de hacer esos milagros. Aunque entendemos a la luz de tu palabra que no es la norma para nuestro día, y entendemos que tú respondes en respuesta a la oración conforme a tu voluntad, de maneras que pueden ser inexplicables para nosotros, y te agradecemos porque tú eres poderoso, por tu palabra que es viva y eficaz. Ayúdanos a ser una iglesia que imite esta primera iglesia, cultivando la santidad en nuestra vida, asegurándonos que no haya nada en nuestra vida por la que la gente que nos rodea sea hostil. Si vamos a enfrentar hostilidad, que sea, como en el caso de los apóstoles, por ser obedientes a ti para tu gloria. Amén.